Imagina que pasas, no sé, meses coordinando la obra arquitectónica más importante de la historia de tu civilización. O sea, una locura de trabajo. Exacto. Supervisas cada detalle, desde las costuras de las cortinas hasta la fundición de metales preciosos. Ajá. Y luego llega el gran día de la inauguración. Y la magnitud de esa misma creación es tan, pero tan abrumadora, que literalmente te cierra la puerta en la cara. Wow. Sí, te deja completamente afuera de tu propia obra. Es una imagen súper fuerte. Lo es. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy, porque le ocurrió a una de las figuras más grandes de la historia antigua. Así es. Hola y una muy cálida bienvenida a esta nueva inmersión profunda. Para quien nos escucha hoy, antes de arrancar con nuestro tema, quiero enviar una bendición divina para su día y para toda la semana que tienen por delante. Que sea un tiempo lleno de luz, de propósito y de muchísima claridad. Es un excelente punto de partida, la verdad, porque hoy vamos a analizar un texto que fácilmente podría confundirse con un simple, digamos, manual de ensamblaje de muebles antiguos. Claro, tipo instrucciones de tienda de muebles. Exacto, pero que en realidad documenta un cambio de paradigma brutal. Así es. Vamos a desempacar el clímax del libro del Éxodo, específicamente el capítulo 40. Y para dar un poco de contexto sobre nuestras fuentes, estamos extrayendo todo el jugo histórico, teológico y lingüístico de dos recursos increíbles. Ajá. Las maravillosas notas de la Biblia de Estudio Holman y también de la Biblia de Estudio NAA. No vamos a leer mi inventario aburrido de piezas, se los prometo. No, para nada. Sería larguísimo. Totalmente. Nuestra misión hoy es descubrir cómo el ensamblaje del famoso tabernáculo en el desierto representa una especie de tecnología sagrada. Una que cambió para siempre la forma en que lo humano interactúa con lo divino. Y lo fascinante aquí es el viaje que culmina en este preciso capítulo. Y no me refiero solo a la caminata agotadora desde la esclavitud en Egipto hasta la dureza del desierto. Claro, que ya de por sí es épica. Sí, pero es más bien una metamorfosis de identidad. Estamos viendo a un grupo de personas oprimidas que hace menos de un año hacían ladrillos bajo el látigo. Wow, sí. Transformarse en una nación sumamente organizada que está a punto de albergar la presencia misma de la deidad justo en el centro geográfico de su campamento. Pero a ver, antes de construir o inaugurar algo de esta magnitud, creo que hay que hablar del cuándo, el calendario. El calendario es clave. Sí, porque aquí me parece fascinante que no es una fecha elegida al azar. El tabernáculo se erige exactamente en el primer día del primer mes del segundo año. Es una precisión temporal impresionante, ¿no cree? Sí. Si trazamos la línea de tiempo, esto ocurre exactamente 2 semanas antes del primer aniversario de su liberación. O sea, llevan casi un año entero saboreando la libertad. Exactamente. Sí. Y han pasado 9 meses desde que llegaron al imponente Monte Sinaí, que es donde recibieron todo el marco legal y arquitectónico inicial. Literalmente un año nuevo. Es un año nuevo. Y me parece una metáfora brillante. Lo es. Digo, es como recibir las llaves de tu casa nueva exactamente el 1 de enero. Marca un reinicio total. Un nuevo comienzo, ¿sí? Sin embargo, hay algo que me hace un poco de ruido. Si lo pensamos bien, el creador del universo es, por definición, omnipresente. Claro. Acaban de experimentar a esta deidad en la cima de una montaña inmensa con relámpagos, humo y terremotos. ¿No es como un paso atrás intentar meter a esa misma deidad en una carpa portátil de unos cuantos metros? Pues parece contradictorio, sí. Sí, o sea, ¿por qué la necesidad de una estructura física en medio de la arena? Bueno, esa es precisamente la tensión central de todo el libro del Éxodo. No es un paso atrás, sino un avance gigantesco hacia la intimidad. A ver, explícame eso. La experiencia en la montaña fue francamente aterradora para ellos. Me imagino. Una interfaz de usuario, por así decirlo. Ah, me encanta esa analogía, una interfaz de usuario. Sí, proporciona un sistema estructurado y predecible donde lo divino puede habitar en medio de la humanidad sin consumirla. De sin hacerlo cenizas, básicamente. Exacto. Es pasar de manifestaciones esporádicas y aterradoras a una convivencia constante. Por eso las instrucciones son tan rigurosas. Claro, sobre dónde colocar cada cosa. Sí, el arca, el velo, la mesa de los panes, el candelabro, la fuente de agua. Todo ese espacio, además, debía ser frotado con un aceite de unción específico. Para marcar la frontera. Exactamente, para marcar la frontera absoluta entre lo común y lo sagrado. Me gusta mucho esa idea de la interfaz de usuario.
Y si esa carpa es el sistema operativo, creo que los componentes de hardware más críticos son los altares. Uf, sin duda. Hay una tecnología de sacrificio y mediación operando aquí que es, digo, súper antigua. El término tecnología de sacrificio es muy acertado, y hay un análisis lingüístico revelador en nuestras fuentes. A ver, La palabra hebrea para altar es mizbich. Miss Beach. Ajá, y comparte raíz directamente con el verbo savage, que significa sacrificar. Este mecanismo no se lo inventaron ahí en el desierto. No, claro, viene de mucho antes. Figuras como Noé, Abraham o Jacob ya operaban con esta lógica, construyendo altares en lugares donde tenían estas experiencias trascendentales. Ok, pero aquí te detengo un segundo, porque revisando el material encontré una aparente contradicción, y es enorme. A ver, cuéntame. Si miramos hacia atrás a las reglas originales que les dieron en el Éxodo capítulo 20, las instrucciones para construir un altar eran clarísimas, y la verdad, súper austeras. Sí, de tierra o piedra. Exacto. Decían, usen tierra, o si usan piedra natural, está estrictamente prohibido usar herramientas de corte. Nada de cinceles, nada de labrar la piedra. Ajá. Y absolutamente prohibidos los escalones. Pero de repente avanzamos a este capítulo 40 y tenemos estos dos altares para el tabernáculo que son muebles ultra elaborados. Muy distintos. Sí, finamente tallados, revestidos en metales preciosos. ¿Cómo pasamos de usa piedras crudas del suelo a construye una obra de arte en bronce y oro? Es una excelente observación. Y es una de esas aparentes paradojas que al resolverse nos enseñan muchísimo sobre la mentalidad de la época. Te escucho. Las leyes del capítulo 20 sobre altares de piedra sin labrar o de tierra estaban pensadas para altares espontáneos, O conmemorativos. o sea, los que cualquier israelita pudiera levantar en su territorio después. Exactamente. Y la regla de no usar herramientas probablemente era una medida de seguridad estricta contra la idolatría. No querían que la gente terminara tallando figuritas o rostros en las piedras. Claro, para no imitar a las culturas vecinas que adoraban ídolos. Exacto. Pero los altares del tabernáculo pertenecen a una categoría operativa completamente distinta. El problema fundamental de un altar de piedras apiladas es, pues, la gravedad y la física. Sí, se cae. Imagínate, no puedes desmontar una pila de rocas, subirla a los hombros de 4 personas y caminar cientos de kilómetros por las dunas del desierto sin que se desmorone por completo. Ah, la portabilidad. Es una cuestión de, digamos, ingeniería nómada. Totalmente. Lo sagrado tuvo que cruzarse con la necesidad pragmática. Por eso diseñan un altar exterior grande para los sacrificios principales, hecho de madera de acacia. Pero la madera se quema. Por eso estaba blindado en cobre o bronce, para resistir el fuego constante. Y este tiene una rampa, lo que borda la regla de los escalones, pero mantiene la funcionalidad. Ingenioso. ¿Y el otro? Luego tienes el altar interno, más pequeño, revestido en oro puro. ¡Wow! Y este estaba calibrado exclusivamente para quemar incienso fino. Ambos altares tienen argollas y varas para transportarlos. Es el diseño divino adaptándose a la realidad de una civilización en constante movimiento. Me encanta. Es un diseño modular y bueno, tienen este inmenso poder, esta presencia sagrada en medio del campamento. Si usamos la analogía, es como, no sé, tener un reactor nuclear antiguo en medio del desierto. Es una muy buena comparación. Tienes que ser extremadamente cuidadoso con esa energía. Y si tienes un reactor altamente conductivo, no puedes dejar que cualquiera entre a presionar botones. Para nada. Necesitas operadores muy específicos. Lo que nos lleva a las personas que manejaban esto. El sacerdocio. Y aquí, la preparación humana es tan meticulosa como la arquitectura misma. Sí. El texto describe el lavado ritual con agua de Aarón y sus hijos. Luego, la aplicación de ese aceite de unción especializado del que hablamos. Ajá. Y finalmente, la investidura con prendas sagradas. Y tenemos que hablar de esa vestimenta, porque viendo las ilustraciones históricas basadas en los textos de la Na, es algo fuera de este mundo. Es deslumbrante. No estamos hablando de un delantal para no mancharse de humo o de sangre. Es literalmente teología visual y funcional. Sí, cada pieza tiene un mensaje. Si alguien que nos escucha pudiera ver esto, imaginemos la escena de arriba hacia abajo. En la cabeza, el sumo sacerdote lleva un turbante de lino, una mitra. Ajá. Pero lo que te detiene en seco es lo que lleva justo en la frente, una placa gruesa de oro puro que dice Santidad al Señor.
Imagina el impacto psicológico de interactuar con alguien que lleva esa frase brillando en la frente. Intimidante. Es una declaración perpetua. Deja claro que la persona debajo de esa corona no opera por su propia autoridad, sino que pertenece y responde a la divinidad. Es un recordatorio pesado. Y hablando de peso, sobre su túnica base lleva el éfod, que es como una especie de chaleco ricamente tejido con lino de colores vibrantes. Sí. Y en los hombros de este éfod, incrustadas en monturas de oro, lleva 2 piedras preciosas de ónice. Y en esas piedras, ojo, están grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. 6 nombres en el hombro derecho y 6 en el izquierdo. Y el simbolismo ahí es ineludible. Completamente. Está cargando con el peso de la nación, literalmente soportando a su comunidad sobre los hombros mientras hace el trabajo pesado del sacerdocio. Y fíjate que no se detiene ahí. No, claro. Sobre el pecho lleva el pectoral, sujeto con cadenas de oro puro, y este pectoral tiene 12 piedras preciosas diferentes, una por cada tribu. Así que no solo los carga en los hombros, también los lleva cerca, sobre el corazón. Es hermoso. Pero aquí es donde tengo una pregunta enorme para aquí. Dime. Las fuentes mencionan que dentro de ese pectoral se guardaba el Urim y el Tumim. Constantemente se definen como instrumentos para consultar la voluntad divina. Sí, así es. Pero en la práctica, ¿qué significa eso? ¿Eran como, no sé, dados de la suerte sagrados? ¿Cómo sacas un sí o un no del bolsillo de una prenda? Grandes incógnitas históricas. ¿Así? Sí, porque los textos antiguos asumen que el lector original ya sabía qué eran, así que no se molestan en dejarnos un manual de instrucciones. ¡Qué frustrante! Un poco, sí. Sin embargo, la investigación moderna y los comentarios sugieren que probablemente eran un par de piedras o pequeños objetos, quizás de colores contrastantes o con marcas específicas. ¿Como blanco y negro, tal vez? Algo así. Y se utilizaban en una especie de sistema de sorteo binario. Ok. Cuando había una crisis nacional o una decisión militar crítica y no había una respuesta obvia, el sacerdote metía la mano en el pliegue del pectoral y extraía o arrojaba estos objetos. Dependiendo de cómo cayeran, proporcionaban una respuesta de sí, no o a veces ninguna respuesta. ¡Increíble! Es como una línea directa y tangible para la toma de decisiones críticas. Exacto. Y bueno, para terminar con el atuendo, debajo de todo esto, Aarón llevaba una túnica completamente azul. Y el borde inferior me parece el detalle más loco de todos. Las campanillas. Sí. Tenía borlas en forma de granadas intercaladas con campanillas de oro real que tintineaban con cada paso que daba. Ese detalle de las campanillas es de hecho fundamental para entender la tensión del momento. ¿A qué te refieres? Piensa en el israelita común que está afuera en el polvo del campamento. Ellos no pueden cruzar el velo. Entrar a ese espacio sagrado sin preparación significaba la muerte inmediata, dada la santidad extrema del lugar. Ok, sí. Así que Aarón entra como su representante. Ese sonido de las campanillas era, digamos, un monitor de signos vitales acústico. Un monitor cardíaco, básicamente. Exacto. Mientras escuchaban el tintineo desde el exterior, sabían que el sistema funcionaba, que el reactor no había colapsado. Que seguía vivo. Sí, que su representante estaba vivo y mediando con éxito por ellos. Era literalmente el sonido de la supervivencia y la gracia en tiempo real. ¡Qué nivel de intensidad! Tienes el manual, tienes el edificio montado, tienes a los operadores con los trajes especiales puestos. O sea, el escenario está listo. Todo preparado. Y llegamos a la gran prueba de fuego del capítulo 40. Es el momento de la verdad. ¿Funciona todo esto? La gran pregunta. Y hay una frase que me saltó a la vista inmediatamente revisando las fuentes. Una frase que el autor repite de manera casi obsesiva durante todo el proceso de ensamblaje. Dice que Moisés hizo todo según el Señor le había ordenado. Sí. Y lo repite, ¿eh? Y lo repite para cada pieza. 7 veces, para ser exactos, en rápida sucesión. Y esa repetición machacona en la narrativa hebrea nunca es un accidente de estilo. Claro, significa algo. Es un marcador de neón que apunta a algo crucial. Y, leyendo entre líneas, creo que entiendo por qué. No es solo, digamos, un arquitecto presumiendo que siguió bien los planos. No, va mucho más allá. Si retrocedemos unos meses en la historia, vemos el porqué de esta actitud casi paranoica con las reglas. El becerro de oro.
Exacto. Mientras Moisés estaba en la montaña recibiendo los planos de esta maravilla, la gente en el valle entró en pánico, perdió la paciencia y fundió un becerro de oro. Fue un desastre absoluto. Sí, si este tabernáculo es el reactor nuclear, el becerro de oro fue un colapso catastrófico que casi los borra del mapa. Fue la ruptura fundamental del pacto apenas semanas después de haberlo firmado. La traición máxima. Totalmente. Es como cuando traicionas profundamente la confianza de alguien importante, ¿no? Sí, tal cual. Si por algún milagro te dan una segunda oportunidad, no te pones creativo, no improvisas. Sigues las reglas al pie de la letra, milímetro a milímetro, para demostrar que entendiste la lección y que cambiaste. Claro, quieres probar que aprendiste. Exacto. Toda esta precisión extrema, este afán de repetir como el Señor ordenó, se siente como un gigantesco perdónanos, construido a base de madera, bronce y oro. Esa es una lectura psicológica y teológica muy profunda, y está totalmente respaldada por los comentaristas de nuestras fuentes. ¿Sí? Sí, la precisión de Moisés y del pueblo en este capítulo es la evidencia material de su arrepentimiento. ¡Guau! Aprendieron por las malas que no pueden inventarse su propia manera de relacionarse con la deidad, basándose en sus impulsos o en sus miedos, como pasó con el becerro. Claro, no funciona así. Y la respuesta a esta obediencia meticulosa es el clímax visual del libro. El texto relata que una nube desciende, cubre la tienda, y la gloria del Señor llena el tabernáculo. ¡Qué imagen! Y esa misma presencia se convierte en la guía física de la nación, nube de día, fuego de noche. Literalmente un faro gigante para 1 millón de personas en el desierto. Exacto. Pero hay algo vital que las notas de estudio señalan aquí y no podemos dejar pasar. A ver, dime. Esa presencia habitando en medio de ellos no bajó porque los israelitas fueran moralmente perfectos o se lo hubieran ganado por mérito propio. Pues no, el becerro de oro dejó claro que perfectos no eran. El incidente demostró que estaban muy lejos de serlo. La presencia desciende por el carácter inmutable de la deidad. Ya. Por el compromiso de ese pacto, güey, gracias a la intercesión desesperada que hizo Moisés. Es, en esencia, un acto de gracia facilitado por este nuevo sistema que acaban de construir. Me parece fascinante cómo la obediencia estricta y la gracia inmerecida convergen en este mismo espacio físico. Es la paradoja perfecta. Sí, y creo que este es un punto de anclaje perfecto para conectar todo este viaje antiguo con quien nos escucha hoy, en pleno siglo XXI. Definitivamente. Porque, seamos realistas, nadie en nuestra audiencia va a salir hoy a buscar madera de acacia para fundir un altar en el patio de su casa. Sería un proyecto de hágalo usted mismo bastante inusual, sin duda. Muy inusual y un poco peligroso, pero los mecanismos subyacentes son universales. Absolutamente. Pensemos en lo que discutimos. Empezamos hablando del calendario, de inaugurar este espacio en el año nuevo. Eso nos habla del poder de la intencionalidad al comenzar nuevas etapas. Sí, los nuevos comienzos. Cuando tenemos una página en blanco frente a nosotros, ¿cómo reorganizamos nuestras prioridades? Luego está la obediencia cuidadosa, el contraste brutal entre el becerro de oro, que fue un atajo impulsivo, y el tabernáculo. Que requirió muchísima paciencia. Paciencia, detalle y disciplina. Hoy en día estamos rodeados de becerros de oro, soluciones rápidas y superficiales. Todos queremos todo ya. Exacto. Pero construir algo duradero requiere seguir principios con paciencia. Y sobre todo, la idea de crear intencionalmente un espacio, un margen en nuestras vidas caóticas, para que lo trascendente pueda habitar. Y para cerrar esa idea sobre construir cosas que trascienden, quiero retomar la imagen con la que abriste esta inmersión. Así. Porque es el último gran detalle del capítulo. Éxodo 40, versículo 35, dice explícitamente que cuando la nube cubrió la tienda y la gloria llenó el tabernáculo, Moisés no podía entrar. Qué fuerte. El arquitecto maestro, el hombre que habló cara a cara con la divinidad, dejado afuera de su propia obra. Exactamente. Moisés hizo su trabajo tan, pero tan bien, fue tan fiel a los planos, que el resultado final atrajo una presencia que lo sobrepasó físicamente. ¡Wow! Su propia obediencia creó un ambiente tan sagrado que temporalmente excedió su capacidad humana para soportarlo. Qué concepto tan abrumador para dejar resonando en la mente de nuestra audiencia. Sí, te deja pensando. ¿Qué significa dedicar tu vida, tu talento y tu obediencia a construir algo tan grandioso, tan puro y sagrado, que eventualmente se vuelve mucho más grande que tú mismo? Esa es la gran pregunta. A veces,
El mayor éxito al que podemos aspirar no es habitar el centro del escenario, sino ser los constructores fieles de una obra que atrae tanta luz que solo nos queda admirarla maravillados desde el umbral. Construir legados que nos superen por completo. Construir legados que nos superen por completo. ¡Qué tremenda imagen! Y con eso llegamos al final de nuestra exploración de hoy. Ha sido increíble. Ha sido un recorrido espectacular, desde entender la ingeniería portátil de los altares hasta casi poder escuchar el tintineo de las campanillas de un sacerdocio antiguo. Queremos agradecer inmensamente a cada persona que nos acompañó a desempacar este texto histórico y teológico. Gracias por acompañarnos. Apreciamos su tiempo, su curiosidad y las ganas de profundizar más allá de la superficie. Nos despedimos por hoy deseando de todo corazón que Dios bendice a todos los oyentes. Nos encontramos en la próxima Inmersión Profunda.